Bueno, ok, buenos días muchachos. Entonces, como les había prometido, la explicación de las aplicaciones y especialmente de estos problemas, ¿no? Que tienen que ver eh, con el tema de estática, donde también pues están los vectores y se incluyen conceptos y propiedades que trabajamos en la clase de cálculo de varias variables, ¿no? Iniciando. Bueno, entonces como pueden ver, van a darse cuenta de la aplicación de los vectores en tres dimensiones. Son aplicaciones físicas de tensiones, de cables o de fuerzas. Para ello he considerado, voy a resolver dos problemas. Uno, el cual está planteado también en el libro de Larson y resuelto, pero lo voy a resolver a mi manera, no como lo hace Larson, a la manera creo un poquito más sencilla como la explican allí. Y teniendo en cuenta pues unas propiedades físicas y luego solucionaré este problema, el de cargas, el 87. Ustedes harán el 86 y el 88. Bueno, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en este proceso? Esta es una aplicación física. ¿En qué consiste? Una cámara de televisión de 120 libras, como aquí podemos observar en la figura, está colocada sobre un trípode. ¿Ya? Representar en forma de vector la fuerza ejercida sobre cada una de las patas del trípode, suponiendo que el peso se distribuye uniformemente entre las tres. Entonces, ¿qué pasa? La situación es que aquí hay una cámara que está soportada por la fuerza ejercida, ¿no? Por las patas de este trípode. Por lo tanto, en primera instancia tenemos tres fuerzas vectoriales, como aquí lo llama vector fuerza, que no los conocemos. El vector F1 no lo conocemos. El vector de fuerza ejercido en la pata 2, F2, que no lo conocemos tampoco, y el vector F3 en la pata 3. Entonces, ¿qué sucede? Se sabe que el peso de 120 libras, que es algo conocido, ya, ese peso de 120 libras, representa entonces a esa fuerza que se está distribuyendo en estas tres patas. ¿Qué se conoce, no? ¿Qué se conoce en este caso? Pues precisamente este peso que está distribuido. Es decir, el vector peso, como lo pueden notar, ¿no? Es un vector que va en esta dirección. Ya, es un vector que va en esta dirección, lo utilicemos por acá. Es un vector que va en esta dirección, que es el vector fuerza total, ¿no? Que está ejercida sobre esto. Entonces, de aquí que se deduce el vector fuerza total que va en esta dirección y que está sobre el eje Z, pues lo podemos ubicar en componentes como 0 en X, 0 en Y en Z, pues menos 120 libras. ¿Ya? Este es el que lo conocemos. Lo que no conocemos son estos vectores correspondientes a cada una de las patas del trípode. Pero ¿qué pasa? Como estas patas están ejerciendo una fuerza también, soportando, ¿no? a esta cámara, entonces las patas están ejerciendo una fuerza sobre este piso. Por lo tanto, cada una de esas patas, si lo vamos a dibujar acá, están ejerciendo una fuerza en esta dirección. Aquí iría, bueno, aquí estaría P, aquí estaría la otra, el otro vector de la otra pata y acá estaría el otro vector, haciendo esta especie de dibujo vectorial, ¿no? Entonces aquí estaría el vector 1, que no sabemos quién es, que va de P a Q sub 1, aquí es P y aquí estaría Q sub 1. Aquí estaría Q sub 2 y entonces tendríamos al vector 2. Y aquí tendríamos al vector 3 que está actuando sobre la pata 3 y que va de P a Q sub 3 en esta dirección. Entonces, la fuerza total pues va a ser igual a la suma de estas tres fuerzas, ¿no? O sea, a la suma de F1 más F2
más F3 como vectores. ¿Y por qué? ¿Y por qué igual? Porque esto se está equilibrando, ¿no? Las fuerzas que suman los tres deben ser igual a la fuerza ejercida por el peso de la cámara, que es este vector. Esto es información física que podemos deducir de esta situación. Entonces miren que el peso va en este sentido, o sea, este peso se distribuye uniformemente en las tres, pero empezando en la construcción de este modelo matemático, pues la fuerza de estas que actúan en estas tres patas, pues contrarrestan a este peso y por eso se mantiene en equilibrio y por eso es igual, ¿no? Por eso se mantiene esta igualdad. Bueno, entonces hay otra propiedad física que la voy a anotar por acá para poder continuar y hacer el proceso matemático. ¿Cuál es la propiedad física presente aquí? Y esto es por teoría de estática. Es que cada uno de estos vectores, el vector 1, por ejemplo, es proporcional, o también lo podemos decir en términos más formales, es paralelo o es el producto escalar de una constante lambda o un escalar lambda multiplicado por el vector correspondiente o el vector posición. Miren que aquí en el dibujo, aunque no está claro, por eso he puesto aquí las coordenadas de los puntos, aquí no sabemos la fuerza que se ejerce en cada una de las patas. Eso es lo que vamos a buscar, ¿ya? Y especialmente vamos a buscar la fuerza no como un módulo, sino como un vector. Y si hablamos de un vector, este vector está en tres dimensiones y por lo tanto este vector F1 o este vector F2 o este vector F3 pues tendrán tres componentes, una en X, una en Y y una en Z. Y ahorita escribimos, ¿no?, la forma general del vector fuerza 1, del vector fuerza 2 y el vector fuerza 3. Pero el vector fuerza 1, por propiedad física, es múltiplo escalar del vector posición donde actúa esta fuerza. O sea, en este caso, el vector que va de P hasta Q sub 1. En este sentido. P a Q sub 1. ¿Ya? El vector 2, lo mismo. En este caso sería un lambda 1. Aquí sería un lambda 2. ¿Ya? Por el vector que actúa en esta pata, en esta dirección, o sea que va de P a Q sub 2. Y F sub 3 es igual a lambda 3 por el vector que va de P a Q sub 3. Pilas en este sentido, ¿por qué? Porque este peso está distribuyéndose sobre cada una de las patas y va en este sentido. ¿Ya? Bueno. Esto, propiedad física. No se olviden que esta la vamos a tener en cuenta en el problema que sigue también. Esto es muy importante. Y esta es la forma en que relacionamos el vector fuerza con el vector posición. ¿Ya? El lambda 1, para este caso, lambda 1, lambda 2 y lambda 3, pues representan módulos de fuerza. Y esos van a estar en newtons. Si esto se mide en newtons, porque el peso, en este caso en libras, perdón. Libras fuerza sería, ¿no? Si esto estuviera en newtons, entonces acá en newtons. Pero en este caso está libras y sería libras fuerza, ¿no? Entonces están en libras también. Y eso hace que al multiplicarlo, pues esta fuerza quede también en libras. Ahora, otro aspecto. Entonces tenemos estos tres aspectos matemáticos. Tenemos que la fuerza total, que también es un vector, es igual a la suma de estos vectores porque estos se mantienen en equilibrio. Y además tenemos esta característica de acá, ¿no?, que cada una de las fuerzas que actúa sobre las patas son proporcionales, hablando en otras palabras matemáticas, a los vectores posición. O son paralelos o son productos escalares
¿no? de los vectores posición. Y eso me ayuda a relacionar entonces con la posición, porque a veces uno no encuentra, y bueno, ¿cómo relaciono las fuerzas con las posiciones? Mediante estas igualdades, ¿no? Mediante estas tres igualdades. Ahora bien, ¿qué pasa? En esta situación, ¿qué sucede? En esta situación, ¿qué sucede? El peso se distribuye uniformemente entre las tres, ¿ya? El peso se distribuye. Una cosa son los vectores fuerza. Los vectores fuerza, hagamos la notación por acá, el vector F1 es un vector que va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Y así para los demás. Una componente del vector 2, una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Igualmente el vector 3, una componente en X, un f sub 3y y un f sub 3z. ¿Ya? Son vectores en componentes. Una cosa es determinar los vectores fuerzas y saber qué fuerza actúa en el eje X, qué fuerza actúa en el eje Y y qué fuerza actúa en el eje Z. Por un lado necesito, y eso es lo que me pide el problema, pero también me pueden pedir que encuentre los módulos de la fuerza, ¿ya? O sea, la fuerza correspondiente o la fuerza que actúa en este vector como tal, en este vector. Para hablar de esa fuerza ya tendría que hablar de un solo valor numérico, y en ese caso el vector o la fuerza, ¿no?, que actúa sobre esta pata o sobre este vector va a ser el módulo del vector 1, la otra va a ser el módulo del vector 2 y la otra va a ser el módulo del vector 3. ¿Ya? Entonces podemos encontrar las fuerzas como vectores para saber la fuerza que se distribuye a cada una de las dimensiones para cada una de las patas, que es importante también saber a veces, bueno, qué fuerza está actuando en esta dirección, qué fuerza está actuando en esta dirección, qué fuerza está actuando en Z, ¿no? Pero a veces nos interesa también encontrar las fuerzas totales, por así decirlo, o los módulos de las fuerzas. O sea, las tres generan una sola fuerza que está sobre este vector, ¿no?, que a veces interesa, o la tensión sobre este vector. Y eso nos los va a dar el módulo. ¿Y qué pasa? Este peso se distribuye, o esa tensión que ejerce este peso se distribuye uniformemente en las tres. Por lo tanto, estos módulos van a ser iguales, ¿no? Esos módulos van a ser iguales. Entonces, esto y lo podemos comprobar, ¿no? Como se reparte de manera equitativa, estos módulos van a ser iguales, pero por la condición del problema, porque se distribuye uniformemente. Pero sabemos que F1 es lambda 1 por el vector posición que va de P a Q sub 1, ¿no? Y esto es lambda 2 por P por el vector que va a P sub 2. Y esto es lambda 3 por P por el vector que va a Q sub 3. Al ser iguales, ya, al ser iguales esto, entonces, para que estos vectores sean iguales, nos vamos a dar cuenta y se van a dar cuenta que lambda 1 va a ser igual a lambda 2 y va a ser igual a lambda 3, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de ese aspecto. ¿Por qué? Porque se van a estar distribuyendo, ¿no? Se van a estar distribuyendo los pesos de manera uniforme. Entonces, como se distribuyen de manera uniforme, las tres fuerzas tienen que ser iguales, los tres módulos, y por lo tanto estos lambda van a ser el mismo, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a comprobar ahora, ¿no? Esto nos dice el problema, pero lo vamos a comprobar. Y miren lo que va a pasar. Bueno, entonces el objetivo, ¿cuál es? Es encontrar cada uno de estos. Hasta aquí simplemente definido por teoría y por propiedades físicas unos conceptos matemáticos y físicos. ¿Cómo encontrar cada uno de ellos? ¿Cómo encontrar F1? ¿Cómo encontrar F2? F3. Pues aquí todavía no sabemos, es decir, cómo encontrar estas componentes de cada vector.
utilizando esta igualdad, que la vamos a llamar 1. Entonces, utilizando la ecuación 1, tenemos el vector total tiene componentes, ese sí lo conocemos, 0, 0, menos 120. Entonces tenemos el vector total 0, 0, menos 120. Este es igual a la suma de cada uno de estos vectores. F1 más F2 más F3. Entonces, aprovechemos este espacio. Entonces, ¿qué nos quedaría? El vector 0, 0, menos 120 va a ser igual. ¿Quién es el vector 1? Es lambda, ya, 1 por F1. Pero estos lambda son iguales. Entonces, estos lo vamos a tomar como un solo lambda. Ya, como un solo lambda. Y borremos esta de acá. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque el peso se está distribuyendo de forma uniforme. Entonces, el lambda, cuando sucede esa situación, es el mismo para los tres. Entonces, aquí ya no sería lambda 1, sino simplemente lambda. Por el vector, o sea, sería lambda 1 por P Q sub 1. En este caso quedaría lambda por P Q sub 1, este vector. Más lambda 2, que es el mismo lambda, por el vector que va de P a Q sub 2. Más lambda 3, que es el mismo lambda, por el vector que va a Q sub 3. Todo esto debe quedar en componentes. Y entonces esto quedaría lambda por el vector que va de P a Q sub 1. Tenemos los puntos y podemos encontrar ese vector posición. El vector que va de P a Q sub 1 es Q sub 1 menos P, para que queden componentes. Q sub 1 menos P, 0 menos 0, 0. Vamos haciendo de una vez esa diferencia. Coma. Menos 1 menos 0, menos 1. Perdón. Y 0 menos 4, menos 4. Más lambda por el vector que va de P a Q sub 2. Q sub 2 menos P. Ahora Q sub 2 menos P. Raíz de 3 sobre 2 menos 0. Raíz de 3 sobre 2. 1 medio menos 0. 1 medio. Y 0 menos 4 menos 4. Más lambda por el vector que va de P a Q sub 3. Q sub 3. Perdón, aquí es Q sub 3 menos P. Q sub 3. Menos raíz de 3 medios menos 0 menos raíz de 3 medios, coma, 1 medio menos 0, 1 medio, y 0 menos 4, pues menos 4. Porque es que aquí, menos 4, aquí se metió una hoja de más. Esta... A ver si la eliminamos. Porque se metió y listo. Vuelvo acá. Listo, ahí está seguido, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces tenemos esto al hacer ya la diferencia y miren que aparecen estos símbolos porque ya están en posición canónica. De aquí entonces tenemos que el vector 0, 0 menos 120 va a ser igual. De aquí podemos sacar como factor de los tres a lambda y hacer la suma de los vectores componente a componente. 0 más raíz de 3 medios menos raíz de 3 medios. Si sumo estas tres componentes me va a dar 0, porque estas se cancelan y con 0, 0. Menos 1 más un medio también me va a dar 0. Ustedes pueden hacer la suma, 1 medio más 1 medio, 1, con menos 1, 0. Menos 4, menos 4, menos 4, menos 12. ¿Ya? Entonces, estas se eliminaron. Y aquí es donde también, si yo le hubiera puesto lambda 1, lambda 2 y lambda 3, van a observar que este lambda se va a eliminar aquí, ¿no? En estos dos primeros. Entonces va a quedar 0, 0 menos 120 igual lambda por 0, 0, lambda por 0, 0,
porque este escalar entra a multiplicar a cada componente y menos 12 por lambda. Miren, si aquí hubiese sido lambda 1, lambda 2, se hubieran eliminado y se absorben, ¿ya? Y nos va a quedar entonces de aquí que se deduce. Para que estos dos vectores sean iguales, estas dos componentes deben ser iguales, o sea, menos 120 debe ser igual a menos 12 lambda, de donde lambda, si despejamos, nos va a dar 120 sobre 12, o sea que lambda es igual a 10. Eso vale lambda, vale 10. Y al tener esta, ¿no?, distribución de fuerzas, ¿ya?, al ser equitativo, entonces al tener el mismo módulo, este lambda va a ser el mismo para los tres, ¿ya? Lambda va a ser igual a lambda 1, a lambda 2 y a lambda 3. Y hemos tenido el valor de lambda. Y entonces, por ende, tenemos a F1, tenemos a F2 y tenemos a F3. Nos devolvemos otra vez a esto de aquí con lambda 10. Así entonces, como lambda es igual a 10, entonces ¿qué tenemos? Tenemos que el vector F1 es lambda por lo que está aquí, por PQ1, o sea, por 0 menos 1 menos 4. 0 menos 1 menos 4, o sea, esto es 10 por 0 menos 1 menos 4. Y esto va a ser 10 por 0, 0, menos 1 por 10, menos 10, menos 40. Esto está en libras y libras. O sea que la fuerza como vector en la pata 1 del trípode actúa 0 libras en X, menos 10 libras en Y y menos 40 libras en Z. Y si quiero el módulo de la fuerza en 1, pues entonces 0 al cuadrado, más menos 10 al cuadrado, más menos 40 al cuadrado. ¿Ya? Y ahí lo que nos dé, pues esto nos va a dar 100 más 1600, ¿no? O sea, 1700. Raíz cuadrada de 1700. Estoy bien. Vamos con F2. Era lambda por el vector posición, que está aquí. Raíz de 3 medios, 1 medio menos 4. Y lambda vale 10, entonces raíz de 3 medios, 1 medio menos 4. Por lo tanto, esto es 5 raíz de 3 multiplicando 10 por 1 medio, 5, y 10 por menos 4, menos 40. Y esto está en libras, ¿no? 5. Entonces, ¿quién es el módulo de F sub 2? Pues es 5 raíz de 3 al cuadrado, o sea, 25 por 3, más, aquí estoy haciendo la operación, 25, más 40 al cuadrado, eso es 1600. Esto es 23 por 5, 75, más 25 más 1600. Como pueden observar, esto es 1700 también. Porque como lo que habíamos dicho, las fuerzas se distribuyen igual, entonces los módulos son iguales. Y F3 es lambda por el vector 3, que es este, menos raíz de 3 medios, coma, 1 medio, coma, menos 4. O sea, 10 por menos raíz de 3 medios, 1 medio, menos 4, o sea, el vector fuerza vuelve a ser menos 5, raíz de 3, 5 positivo y menos 40. Y si encontramos el módulo de esta fuerza 3, pues sigue siendo la raíz cuadrada. Otra vez esto se eleva al cuadrado, es como el anterior, me va a dar igual 75, más 25, más 1600, y esto sigue siendo
raíz de 1700. Entonces puedo observar que precisamente la fuerza se está distribuyendo en cada uno de las patas con esta intensidad, como raíz de 1700. ¿Ya? Pero si yo lo quiero como fuerza, como vector, pues debo leer estos vectores y solucionado este problema, ¿no? Larson lo hace un poquito distinto, yo lo hago de esta manera, ¿no? Bueno, entonces estamos con... maldita sea. ¿Por qué no se está grabando? Perdón. Pensaba que no se estaba grabando. Listo, está la grabación abierta. Y vamos con el de acá, cargas suspendidas. Rápidamente. Lo copiamos. Perdón. Vamos para acá y vamos a copiar todo ¿no? Listo, está allí y añadir nueva página. Bueno, lo dejamos de este lado. Vamos a trabajar sobre este problema. Calcular la tensión en cada uno de los cables de la figura si el peso del embalaje es de 500 newton. Bueno, miren, la situación física es que aquí hay un peso y estos cables lo están soportando. Entonces hay una tensión, hay unas fuerzas aquí, tensiones se llaman realmente, ¿no? Y esto se mantiene en equilibrio. Luego entonces estas tensiones están actuando y la proyección sobre la fuerza total, ¿no? Está contrarrestando este peso. Entonces igual, lo que podemos observar aquí es que la fuerza total es la del peso, pero en dirección contraria. 0 en X, 0 en Y está sobre Z, ¿no? El peso. Y igual al peso, o sea, 500, ¿no? Positivo, contrario. Pero como está en equilibrio, esta fuerza total o este vector es la suma de las tensiones o de las fuerzas en cada uno de los cables, en el cable 1, en el cable 2 y en el cable 3. Lo mismo que en el anterior. Ahora, la diferencia del anterior es que la fuerza total va en este sentido, ¿ya? Contrarrestando al peso. Y las otras fuerzas, la que va desde A, va a ir para acá, hagámosla en verde. La que va hasta D, la que va hasta B y la que está acá en el fondo hasta D. Entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos en esta dirección, de A hasta D, de A hasta C y de A hasta B. A esta la vamos a llamar fuerza 1 o tensión 1, A, B, C. Fuerza 2 o tensión 2, fuerza 3 o tensión 3. Y en esta dirección, miren. Y esta es la fuerza total, F total. Entonces la fuerza total es la suma de estas fuerzas que actúan en el eje Z para que esto se mantenga en equilibrio y soporte este peso. Ahora, no sabemos quién es cada una de estas fuerzas y el problema nos preguntan sobre la tensión. O sea, aparte de conocer estos vectores fuerza, nos pregunta la tensión. La tensión está dada por el vector, el módulo del vector 1, el módulo del vector 2 y el módulo del vector 3. Ahora, estas tres no van a ser iguales porque el problema no lo dice. No se distribuyen igual, ¿no? Entonces no sabemos qué tensión, deben tener una tensión distinta, pero igual está en equilibrio. ¿Cómo solucionar este problema? Pues lo mismo, teniendo en cuenta que F1 es lambda 1 por su vector posición. F1, el vector que va desde A hasta B, y en este sentido, de A hasta B. F2, el vector lambda 2 por el vector que va desde A hasta C. Y F3, lambda 3, el vector que va desde A hasta D. Realmente estos lambdas son distintos. En el problema anterior llegamos a que eran iguales porque la fuerza se estaba distribuyendo igual para los tres, pero acá no nos dicen eso, entonces hay que tomarlo así, ¿no? Y de ahí pues se generan un proceso matemático ya de lo que vaya saliendo acá. Bueno, entonces tenemos nuestra ecuación, ¿no? De la igualdad. Esto es como la sumatoria de fuerzas, ¿no? Igual a, es como se trabaja en física, yo lo trabajo de esta manera. Entonces, necesitamos los puntos, pues primero, ¿no?
¿Quién es el punto A? ¿Quién es el punto B? Coordenadas. El punto A está en 0,0 aquí y a una altura de menos 115 hacia abajo. El punto B está en la posición, está sobre el eje Y, por lo tanto en X no hay coordenada. En Y hay 70, miren aquí, 70, o sea esto, positivo. Y en Z, 0, no hay Z. C, el C está en X, está hacia el fondo, hacia abajo negativo, o sea menos 60, como pueden ver, menos 60. 0 en Y, porque está sobre el eje X, y 0 en Z. Y el punto D está hacia acá, en X positivo 45, en X el punto está aquí, ¿no? Pilas que aquí está 45. Entonces 45 positivo, en Y negativo, todo esto es 65, y en Z 0. ¿Por qué Z 0? Excepto en el A, B, C y D. ¿Por qué? Porque estos puntos están en el plano XY, no hay altura en ellos. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta, entonces vamos a utilizar la ecuación. Utilizando la ecuación que tenemos. Que la fuerza total, que es un vector 0, 0, 500, es igual a lambda 1 por el vector que va de A hasta B. ¿Quién es el vector que va de A hasta B? B menos A. B menos A. 0 menos 0, 0. 70 menos 0, 70. 0 menos 115, 115 positivo. Más lambda 2 por el vector que va de A hasta C. O sea, F2, ¿no? Estoy con esta ecuación, pero ya en estos términos. F1 es esto. F2 es lambda 2 por AC. Y AC, C menos A. Menos 60 menos 0, menos 60. 60 menos 0, 0. Y 0 menos 115, 115 positivo. Más lambda 3, otra vez, por el vector que va de A a D, o sea, D menos A. 45 menos 0, 45, 65 menos 0, 65. Y 0 menos 115, 115. Y ahora igualamos esto. Y nos va a dar. Aquí ya no puedo factorizar lambda porque no es el peso proporcional, son distintos. Entonces me quedaría aquí. Lambda 1 por 0 y multiplico. Aquí sí ya tengo que multiplicar. Lambda 1 por 0, 0. 70 lambda 1, 115 lambda 1. Entra este lambda 1 a multiplicar. Más menos 60 lambda 2. Lambda 2 por 0, 0 y 115 lambda 2. Más 45 lambda 3, 65 lambda 3 y 115 lambda 3. Bueno, ¿y aquí qué pasa? De este lado tenemos que sumar primeras componentes con primeras componentes. Entonces nos quedaría 0, 0, 500 igual. ¿Qué hacemos? Sumamos estos tres vectores. ¿Y cómo sumamos? Componente a componente. 0 menos 60 lambda 2 y más 45 lambda 3. O sea, la primer componente del vector suma es menos 60 lambda 2, porque la primera es 0, y 45 lambda 3. 45 lambda 3. Primer componente. Segundas componentes. 70 lambda 1 más segunda componente 0, esa pasa igual, y 65 lambda 3 más 65 lambda 3, 0 no hay. Y las terceras componentes que están completas, todas son 115 lambda 1 más 115 lambda 2 más 115 lambda 3. ¿Qué hice? Sumé los vectores componente a componente, por eso es importante las propiedades de los vectores. Estos dos vectores son iguales, por lo tanto aquí se genera un sistema 3 por 3. 0 igual a esto, o sea, menos 60 lambda 2 más 45 lambda 3 igual a 0. Segunda componente, 70 lambda 1 más 65 lambda 3 igual a 0. Terceras componentes, 500 igual a esto y lo pongo de esta forma. 115 factor de lambda 1
más lambda 2 más lambda 3 igual a 500. Y este puede pasar a dividir para que el sistema sea más sencillo de resolver, o sea, menos 60 lambda 2 más 45 lambda 3 igual a 0. 70 lambda 1 más 65 lambda 3 igual a 0. Y aquí pueden escribir esto como lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 igual a 500 sobre 115. Bueno, hay que resolver este sistema. Muy fácil, pueden despejar lambda 3 de estos dos, ¿no? O despejar, utilizar la ecuación 1. Entonces, ¿cuál sería? Pueden hacerlo por matrices como quieran porque es un sistema 3×3. Pero yo haría esto, ¿no? De 1 despejo lambda 3. Y si despejo lambda 3 me quedaría 60 sobre 45. 60 sobre 45 lambda 2, ¿no? Y si despejo del 2 lambda 3 me quedaría lambda 3 igual a, bueno, aquí sí me queda negativo, menos 70 sobre, este era lambda 1, no parece que era lambda 2, este era lambda 1. 70 sobre 65 y aquí lambda 1. E igual a estos dos, ¿no? Entonces me queda, al igualar estos dos, me queda 60 sobre 45 lambda 2 igual a menos 70, que está bien, sobre 65 lambda 1. Y de aquí entonces puedo despejar lambda 2 en términos de lambda 1. Entonces me queda lambda 2 igual. Bueno, ustedes ya harán las operaciones. Menos 70 por 45 sobre 60 por 65. Y aquí lambda 1. Entonces, ¿qué pasa? Lambda 3 está en términos de lambda 1 y lambda 2 está en términos de lambda 1. Reemplazo estas en 3. Reemplazando en 3. Qué bacán nuestros sistemas. Nos quedaría la última ecuación como lambda 1 más lambda 2, que es esto. Menos 70 por 45 sobre 60 por 65 lambda 1 más lambda 3 que es menos 70 sobre 65 lambda 1 igual a 500. Y de aquí encuentra lambda 1, luego encuentra lambda 2 y luego encuentra lambda 3 y luego encuentra cada uno de estos vectores y sus módulos. Y solucionado el problema. Eso ya ustedes lo continúan. Listo, chicos. Eso es el proceso. Entonces ya les envío este PDF. Y a ese estilo los otros, ¿no? A ese estilo los otros. Vamos a volver acá. Listo. Entonces, así, los demás. Entonces no me demoro más. Será un video rápido. Y de ese estilo tienen que hacer los otros dos problemas. Estoy pendiente. Gracias.